yo he ido a muchas reuniones en donde la gente habla de nutrición y la verdad que me he llevado a veces la sorpresa cuando hablábamos en relación con el deporte de que para un deportista basta un buen plan de entrenamiento, una correcta nutrición, que eso significa comida variada y diversificada en cantidades suficientes para sus necesidades. Estas son las ayudas mejores y más seguras, con lo cual, muchísimas gracias, hemos acabado la charla y así ya le doy paso a la siguiente ponencia. Pero claro, esto no es así, evidentemente esto no es así. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos con unas dificultades. Estas dificultades evidentemente son las que estamos viendo, es decir, la población deportiva, de la gente que se dedica al mundo del deporte, es parte de la población a la que, o de la que nos estamos refiriendo, de la que se ha referido Miguel Ángel, de la que se ha referido Gemma, y que hay una dificultad. Estamos viendo que hay un conocimiento cada vez mayor de la alimentación y de la nutrición, y es que no hay manera. Yo esta mañana he estado con un paciente diabético, una tripa que le llega hasta allá, fuma 10 cigarrillos al día y ya ha tenido un infarto y ya no sé qué decirle más. Y él me dice, es que no puedo dejar ni fumar ni de comer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dificultades hay? Hay dificultades culturales, hay dificultades, como hemos visto, sobre todo relacionadas con el mundo del deporte, chavales que, bueno, están en el mundo del fast food, en el mundo de la alimentación tan asequible, tan fácil, y que no tienen educación, que no hay formación, que no hay información. El papel de los que están aquí es vital. Yo creo que todavía la sociedad no está aprovechando esta profesión, por decirlo de alguna manera. Chavales que me cuentan que cuando se van de viaje por ahí, que están compitiendo, pues tienen dificultades para comer lo que a veces les hemos dicho. Centros de alto rendimiento o escuelas en donde no se sabe hacer la comida, como hemos podido comprobar, que nos ha dicho Gemma, que hay que estar ahí comprobando y siguiendo un poquito, porque a veces se hace bien y a veces no se hace bien. En definitiva, hay muchas dificultades. Pero bueno, yo lo que quiero hablar es que cuando alguien que se dedique en el mundo de la nutrición se pone frente a un deportista, pues tiene que conocer diferentes problemáticas. Cuando hablamos de deportistas que se dedican a la práctica de deportes de potencia, que son, por ejemplo, las carreras de velocidad, el salto, el lanzamiento, y los deportes de resistencia, la maratón, la natación de larga distancia, el ciclismo, en donde ahí hay un diferente consumo de energía. Es decir, en los deportes de potencia lo que hay es una producción de energía elevada y breve, es como una explosión. Yo siempre le digo a los alumnos de medicina del deporte, para que lo entiendan, en 100 metros lisos, imaginaros que el individuo que está corriendo para nada le sirve la glucosa que obtiene desde el hígado ni desde el músculo, y para nada le sirve el oxígeno que está respirando, es la energía que está almacenada en el músculo. Ahora enseñaré unas diapositivas para que se entienda de alguna manera. Y los que se dedican a deporte de resistencia, pues la producción de energía se entiende que es muy baja, pero periodos prolongados. Enseñaremos unas diapositivas también de un ultramaratoniano y así lo entenderemos mejor. Simplemente recordar los 3 sistemas de energía, que este es el más rápido, que obtiene la energía del adenosintrifosfato y de la fosfatocreatinina, que dura 30 segundos, es explosivo. Luego un poquito más, hasta los 5 minutos, la obtención de la energía de la glucosa por la vía de la glicolisis anaeróbica, que dura también muy pocos minutos. Y luego ya a partir de los 3-4 minutos, 5 minutos, la energía por vía aeróbica, que es la que se obtiene a expensas fundamentalmente del azúcar, básicamente el que está en el hígado y el que está en el músculo. Entonces, bueno, esta es una tabla simplemente pues para ver cómo diferentes deportes en principio tienen la proporción del uso de la fosfatocreatinina. Los deportes que son muy explosivos, 100 metros, pues entonces la proporción de participación de la fosfatocreatinina es muy alta, moderada de la glicolisis, y el oxígeno no pinta nada. Cuando nos vamos ya a la maratón, pues entonces vemos que aquí lo que no pinta nada es la fosfatocreatinina y la glicolisis anaeróbica, y sin embargo el oxígeno, hidratos de carbono y grasas, como veremos, pinta mucho. Otra diapositiva en donde se ve muy bien lo que acabo de decir. A medida que incrementamos el tipo de deporte, y esto hay que conocerlo, la participación de la fosfatocreatinina es muy pequeña, la vía anaeróbica va reduciéndose, la vía aeróbica va aumentando, y aquí tenemos la participación de los triglicéridos, o en definitiva de las grasas. A mí me gusta, para explicar esto, enseñar esta diapositiva porque se entiende muy fácil. Es decir, para despegar este transbordador espacial, evidentemente, fíjense, él luego se va a quedar solito, y aquí se ve muy claro, luego se va a quedar, hay un puntero por aquí porque no me funciona aquí, él luego se va a quedar solito, pero en principio estos dos
almacenes de fuel que tiene aquí laterales, que son los que están despegando, los que se han puesto en marcha estos motores. Estos son los que van a durar muy poco tiempo. Cuando se pone en marcha, son estos los que son capaces de partir de cero y de levantarle, pero en el momento en que han pasado un minuto y medio, ¡pum!, se sueltan y caen donde tengan que caer. Luego continúa con este otro almacén que está aquí en la mitad, y cuando ya ha pasado a un sitio X, después de 3, 4, 5 minutos, se queda el Challenger fuera de la órbita y comienza ya a viajar con estos 3 motorcitos que tiene aquí y una energía muy baja. A mí me parecía un ejemplo muy rápido para explicar los 3 diferentes sistemas de energía que prácticamente, bueno, pues se traduce de esta manera. Bien, hablando de las necesidades nutricionales del deportista, podríamos hablar de estos temas. Vamos a comentar unas cuantas pinceladas, necesidades energéticas. Claro, el mundo de la alimentación y del deportista, estamos hablando de gente que quiere ser la número 1, y si no la número 1, estar entre los 10 mejores. Evidentemente, es lo que hemos dicho antes, un buen plan de entrenamiento, pero la dieta no es ni muchísimo menos, como veremos, un tema baladí. Vamos a hablar de necesidades energéticas, 2 pinceladas, distribución de los principios nutritivos, yo voy a decir muy poco, requerimiento proteico, 2 cifras, ganancia de peso, a veces hay deportes que se necesita ganar peso, el tema de vitaminas y minerales, hidratación, bueno, me parece un tema muy importante también dar 4 pinceladas de la hidratación, porque una mala hidratación destroza el resultado puntual de un deportista. En cuanto a las necesidades energéticas, si lo que buscamos es un mantenimiento del cuerpo, del peso corporal, perdón, ahí lo que hay que hacer es aportar lo que estamos gastando. A veces es complicado. Hay que hacer un cálculo muy aproximado del gasto energético, y eso lo va a hacer el dietista, el nutricionista. A ver, un plan de entrenamiento súper sofisticado. Vas a estar 30 minutos a tal frecuencia, tal, luego vas a estar 20 minutos, y claro, esos son unos requerimientos energéticos y hay que calcularlo. Con lo cual esto va a depender de la actividad, de la frecuencia, de la intensidad, y con respecto a la distribución de los principios nutritivos, bueno, pues la clásica que tenemos aquí, que es la de hidratos de carbono, grasas y tal, pero a veces no es así, según tipo de deportes. Ahora vamos a ver el ultramaratoniano, qué es lo que le pasa. En esta diapositiva, que es el resumen de 21 días del Tour, vemos en la parte de arriba lo que consume el ciclista, y en la parte de abajo, en círculos, lo que aporta el ciclista en dieta. Y estamos viendo que el consumo a veces es equilibrado, pero el consumo es superior a lo que se aporta. El consumo está aquí arriba, es superior a lo que se aporta. Aquí lo que se está buscando de alguna manera es no engordar, no ganar peso, y esto me dice de alguna manera que al final de los 21 días ese deportista va a perder peso, y clarísimamente a expensas del depósito de las grasas, porque es de donde va a echar mano, y ahora vemos una diapositiva que lo va a explicar. Pero también tenemos que atender a las diferencias de sexo. Las mujeres, tenemos aquí a la izquierda el consumo de calorías, que tiene un margen, como se ve aquí, muy pequeño comparado entre el consumo de calorías del varón. Es decir, en una etapa del Tour ahí aparecen 6.000 calorías, pero yo tengo datos de 9.000 calorías en una etapa del Tour, incluso alguna bestia de 11.000 calorías. Es decir, ve uno la mesa de lo que son 11.000 calorías y es que yo me tambaleo, es decir, es algo impresionante. Desde el punto de vista de lo que supone mantener el peso, pues puede ocurrir, esta es una fotografía, no me miren a mí, miren a este hombre, que lo que intento decir, me impresionó esta fotografía, fue después de ganar el 4.º Tour, pero la verdad que tiene una cara como si hubiera salido de un campo de concentración. Como ven, prácticamente, si comparáramos la fotografía antes de empezar el Tour y después, como ha perdido 3-4 kilos, y los 3-4 kilos que ha perdido fundamentalmente a expensas de la grasa, porque lo que nos interesa es no perder masa muscular. Sería una locura hacer algo que me llevara a mermar el motor que yo tengo. En esta gráfica es un individuo, un ultramaratoniano, que realiza en 5 días, si no recuerdo mal, en 5 días, aquí lo tenemos, en 5 días, esta cantidad de kilómetros, es decir, 960 kilómetros, desplazándose desde Sydney hasta Melbourne. Entonces aquí tenemos cada día los kilómetros que se ha hecho. De alguna manera, vamos a ver, aquí está la velocidad. Al principio, el primer día, se pasea 270 kilómetros a una velocidad de 12 kilómetros prácticamente a la hora. Segundo día baja 8,3, tercer día baja 8,7. Estos son los kilómetros que va acumulando. Este es el tiempo de descanso, este es el tiempo de sueño, esta es la distancia que va recorriendo, y aquí lo que me interesa es que vean la ingesta calórica que él hace de 13.000 calorías en un día,
y que él consume ese día, por ejemplo, 15.000 calorías. ¿A expensas de qué? 98% de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque es la energía, esa proporción que decimos tan clásica, hidratos de carbono, y proteínas. Sí, pero depende para qué deporte. Es la energía la más fácil de absorber y la que él va a utilizar fundamentalmente para realizar este deporte que es el ultramaratón. Entonces, bueno, aquí estamos viendo también a nivel incluso de climatología cómo comienza con temperaturas de 26 grados, con 60% de humedad, y llega a sitios donde ya empieza a bajar la temperatura, incluso con lluvia y condiciones invernales. La verdad que en el deporte, hay que decir, no hace falta recalcarlo mucho, pero estamos hablando de seres especiales. Necesita un aporte de nada. Y yo pregunto, ¿quién come de manera variada? De entre las dificultades, gracias, de entre las dificultades que he mencionado al principio, están que a uno no le gusta, que a uno no le apetece y que a uno le sientan mal las cosas. Es que a mí ya me pueden recomendar coles de Bruselas, es que las tendré dando vueltas por mi cuerpo durante 24 horas, con lo cual no quiero coles de Bruselas o no quiero otro tipo de alimentación, con lo cual hay que atender un poco a este tema. El uso de vitaminas y minerales es muy común entre los atletas y evidentemente no mejora el rendimiento físico, pero esto es igual, es como el dinero. No es necesario para vivir, no ayuda a tener la felicidad, o sea, no es vital, pero de alguna manera ayuda a tener la felicidad, o sea, ayuda de alguna manera a mantener las necesidades básicas. Es decir, no es obligatorio, evidentemente, para ser feliz tener el dinero, pero sí que me puede mermar el no tener dinero para hacer determinadas cosas, como podría ser, por ejemplo, el no comer, ¿no? Yo de lo que más me llama la atención de la experiencia es la falta de hierro, y enseñaré algunas diapositivas con algunos casos, pero claro, el hierro es lo que podemos medir, y yo digo, ¿y qué otras cosas podemos medir? Pues no podemos medir muchas cosas. Cuando andábamos con los ciclistas de Banesto, les sacábamos sangre y la enviábamos a Alemania, donde determinaban todos los minerales que hay en el mundo mundial, y nos enviaban unas garrafas de líquido con esos minerales que tenían que beberse vasos diarios para intentar completar esa dieta. Bueno, eso no se puede hacer en todos los laboratorios. Insisto, hay que ver qué se puede medir y qué no se puede medir. Claro, lo que no puedo medir, no lo veo. Y el calcio, el magnesio y el fósforo, como lo puedo medir, pues sí que lo veo. Estos niveles, como os digo, pueden disminuir sobre todo en mujeres. El ejercicio hay que tener en cuenta que supone un estrés muy importante y una sobrecarga, y uno de los problemas más importantes es en los radicales libres con el que me encuentro, que son muy dañinos para el organismo, precisamente, que pueden deteriorar y hacer mucho daño sobre el rendimiento y causa de infecciones. De cada 10 deportistas que yo veo, 6 son problemas de infecciones que arrastran de una manera crónica.
Contra ellos, ¿qué propongo yo? Pues el uso de antioxidantes que pueden ser naturales o extraordinarios. Este es el caso. Yo no puedo hablar de pacientes o de deportistas que han venido a la clínica universitaria por secreto profesional, pero esta, como lo publicó en ABC, Nuria Domínguez, en el año 2004, antes de las Olimpiadas de Atenas, estaba muy malita, me llamaron y me dijeron, oye, que la veas. Creemos que tiene un problema psicológico, psiquiátrico ya, porque esta chica ya es muy mayor y ya no rinde. Le hice la historia y dije, de psiquiátrico nada. Esto es un cuadro de infecciones mantenidas en el tiempo, la causa es un entrenamiento brutal al que está sometido, es una mala alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Le descubrimos una infección, le tratamos, le dimos tratamiento para potenciar la inmunidad, le dijimos que entrenara por su cuenta y resulta que queda la sexta del mundo. En la final de la Olimpiada de Atenas, claro, la noticia fue tremenda. El resto de sus compañeros se marcharon todos con el puesto 17, 18, 19. Ella cuenta aquí cómo se puso allá como una magdalena, porque se había pasado un año con muchos problemas de salud, que no me dejaban acabar de arrancar, siempre estaba mal, cayéndome enferma cada poco. Después de la Copa del Mundo visité al doctor Calatayud, que soy yo, me cambió el apellido, en Pamplona, con el que ataqué los problemas víricos que la dejaban sin defensas y muy cansada, y le impedían entrenarse. Esto es lo que ella de alguna manera pudo explicar. Cuento este caso y con nombres y apellidos porque, bueno, se puede contar porque insisto que lo contó ella en la prensa. Desde el punto de vista de dieta y rendimiento hay que saber, y yo simplemente espero que estas diapositivas se las faciliten, que los ejercicios breves e intensos necesitan la energía de los hidratos de carbono, que si la intensidad se reduce y aumenta la duración, necesitamos la energía de los hidratos de carbono y de las grasas. Es decir, las grasas se queman en la llama de los hidratos de carbono. Nunca podemos dejar de dar pequeñas cantidades de hidratos de carbono para que las grasas se quemen, si no, desaparecerán. Con diferentes experimentos, con diferentes dietas. Esta es la dieta convencional, el agotamiento llega a las 2 horas, con dietas ricas en grasas y bajas en hidratos de carbono, el agotamiento llega en 85 minutos, con dietas ricas en hidratos de carbono, el agotamiento llega más tarde, con lo cual, bueno, pues vamos a aprender estas cosas. Comida previa a la competición, importantísimo, estamos llenando los depósitos de glucógeno del hígado y de los músculos, y esto hay que prepararlo 3 días antes, 70% de hidratos de carbono, combinado también entre la dieta de sobrecarga y algún poquito de descanso algún día para dejar que ese almacén no se vacíe y se llene hasta el raso, el ideal. Y también es muy importante el día de la competición la dieta de las 3-4 horas antes, y no cometer locuras como han hecho algunos deportistas, pues de comer 1 hora antes o de ir en purititas ayunas. Si vamos en purititas ayunas estamos agotando los depósitos de glucógeno. Esta diapositiva es simplemente para saber el contenido de glucógeno en los diferentes y el valor en kilocalorías, saber que 12 kilos de grasa tienen para 110.000 kilocalorías, que es una cantidad respetable, y 12 kilos de grasa los tiene cualquiera normal, si ya es un individuo obeso. Pero yo lo que quiero resaltar es este recuadro de aquí, que los deportistas que no incluyen los hidratos de carbono suficientes en su alimentación y juegan con la alimentación, pueden entrenarse al final en un estado de agotamiento crónico, lo cual puede llevar a un síndrome de fatiga crónica. Conclusión: una mala alimentación, un mal estado, al final acabaré enfermando, acabaré cogiendo infecciones, acabaré teniendo problemas, y es la pescadilla que se muerde la cola. Bien, en esta otra diapositiva simplemente expresa mucho mejor, 40 minutos, 90 minutos, 180, 240, la participación de las grasas. Por eso si a alguien yo le digo, yo quiero perder peso, sí, bueno, pues no me camines 20 minutos, ni me camines 30 minutos, empieza a caminar un poquito más de 30 a 40 minutos, porque es cuando empezaremos a utilizar la energía de las grasas, y tú si lo que quieres perder es grasa, pues evidentemente es la manera de usarla, ¿no? Insisto, en esta diapositiva tenemos aquí la proporción, según el tiempo, como veis, a medida que el ejercicio tiene mayor duración, la proporción de las grasas es mayor. Vaya desayuno. Bien, otros mensajes: el ejercicio aeróbico de intensidad elevada durante 1 hora, que es lo que suele hacer la gente, pues salir a correr, consume el 55% del glucógeno hepático. No es necesario aportar comida, sabemos que con 1 hora no hay que hacer tonterías. Los ciclistas, que son un ejemplo, a partir de las 2 horas ya comienzan con el nuevo habituallamiento. Se sabe que a partir de las 2 horas ya podemos dejar temblando los depósitos, pero con 1 hora no. Un entrenamiento importante de 2 horas reduce mucho el glucógeno hepático y muscular. A partir de ahí ya hay que aportar algo. Series supramáximas entre 1 y 5 minutos repetitivo, con breves
tales intervalos disminuyen mucho el glucógeno. Ojo, a la hora de haber el entrenamiento de lo que estamos aportando. Ejercicios como el fútbol, el balonmano, el tenis. Complementar aquí con hidratos de carbono que mejoran la capacidad de prolongar el ejercicio y el rendimiento. Bueno, tomar 60 gramos durante la actividad física es mucho mejor. Posterior al ejercicio, excuso decir la importancia que tiene y mucho más desde que, bueno, conocemos algunos datos desde el punto de vista de la inmunidad. Es tan importante como la previa y hay que comenzar cuanto antes. Este es un detalle. No esperar 2 horas ni 4 horas, sino inmediatamente. Y pongo aquí las barritas de Isostar y todo esto porque son las cosas más fáciles de asimilar y de tomar inmediatamente a los 15 minutos. Se sabe que empezar a tomar hidratos de carbono nada más terminar el ejercicio atenúa el daño que se produce sobre el sistema inmunitario. Un autor, Pedersen, que ha trabajado 20 años prácticamente sobre este tema, fue el que definió el síndrome de ventana abierta, en donde los deportistas durante las 2 horas posteriores al acabar el ejercicio cogen muchas infecciones y entre otras medidas que se pueden tomar y otras sustancias que se pueden aconsejar, el administrar hidrato de carbono inmediatamente nada más acabar el ejercicio es algo que frena este deterioro del sistema inmunitario. A expensas fundamentalmente de hidrato de carbono de un índice glucémico elevado, eso hay que enseñárselo a la gente. Y también por descontado a las 2 horas volver a tomar algo y a las 4 horas la comida que sea, combinarla con proteínas, electrolitos, etcétera. No voy a enseñarles a ustedes cuáles son los hidratos de carbono de índice glucémico elevado, moderado y bajos, pero sí que hay que enseñárselo a la gente. Las vitaminas, aquí tenemos el ciclo de Krebs, aquí tenemos cómo llegan al ciclo de Krebs desde los lípidos, hidratos de carbono y proteínas, y cómo todo el complejo de vitaminas está perfectamente en el entramado y son importantísimas. Aquí tenemos las otras vitaminas y aquí tenemos cómo dentro del catabolismo y el anabolismo pues toman parte minerales muy importantes que son fundamentales. Por eso yo creo que evidentemente es algo que hay que aportar, y hay que aportar no porque jamás va a haber una dieta absolutamente normal y también puede haber un ejercicio o un consumo más elevado en un individuo que en otro. La recuperación es vital desde hace unos años, se sabe precisamente por lo que acabo de decir, la creación de los radicales libres. Pongo aquí la granada y es un mensaje: estudien sobre la granada lo que se viene diciendo últimamente y recomiéndenla mucho a la gente que se dedica a hacer deporte. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la granada, la capacidad antioxidante que tiene y está por encima de otras muchas sustancias que se han llevado a la fama del poder antioxidante. Si leen la literatura encontrarán granada, cáncer, corazón y un montón de artículos muy serios en donde se habla muy bien de este tema. Y entonces, bueno, se puede tomar en zumos, ya perfectamente tenemos un potencial tremendo en España, en Elche, donde debe haber uno de los campos, debe haber aquí una región donde más granada hay probablemente de Europa. Entonces, la recomendación para combatir este tema después del ejercicio, como cuento, y desde el punto de vista de los antioxidantes, yo recomiendo mucho, aparte de las vitaminas, minerales, enzimas, aminoácidos, que mejoran la recuperación, estas sustancias que son, desde mi punto de vista, importantísimas. Vitamina E, manifestado como el mejor antioxidante, betacarotenos, glutatión, cobre, zinc, selenio, magnesio, coenzima Q10, melatonina, polifenoles, glutamina, arginina. Todo esto se lo di a aquella atleta, entre otros, y la verdad que no fue mal. Es decir, el resultado fue bastante. Midiendo los niveles de pentano después de un ejercicio al 100%, sin vitamina E, se obtuvieron estas medidas, en donde se vio que después de 3 semanas de administrar vitamina E en cantidad suficiente y correcta, pues este marcador de radicales libres disminuyó. Un caso de una campeona de triatlón que me vino a la clínica, y en el mes de abril del 2008 esta jovencita tenía aquí unos análisis con un campeona de triatlón, con un hierro de 30 que sale aquí llamativamente escandaloso, y la misma tenía una ferritina de 6 que con esto ya está para ir al psiquiatra. Por debajo de 50 ya hay síntomas de depresión, cansancio, agotamiento, pero claro, ella es campeona de triatlón y lo lleva en la sangre, ¿no? Y vemos aquí cómo tenía 11 de hemoglobina, 35 de hematocrito y un volumen corpuscular de 79, que es una anemia, además de ver los parámetros del hemograma, pero la ferritina y el hierro, sobre todo la ferritina, es dramática. Bien, y hurgando un poco, ella no podía levantarse de la cama, así es que estaba fatal, pero va a correr y va a entrenarse porque, insisto, lo llevan en el código genético, ¿no? Y luego hurgando, pues detecté evidentemente que había problemas de alimentación, pues que para empezar no comía carne y que era vegetariana. Es decir, ya teníamos parte del problema, unido a que es mujer y tiene sus pérdidas
de las que no puede evidentemente privarse, pues vamos sumando el consumo del deporte, etcétera. Unos meses más tarde, en octubre del 2008, repetimos, ya teníamos una ferritina de 15, ya teníamos un hierro de 59 y ya íbamos de alguna manera pues mejorando estos parámetros. Ahora en febrero del 2009 pues ya andamos, pero de manera muy lenta, con el hierro en 74 y con la ferritina en 34. Pero claro, estos no son parámetros ideales, hay que mejorar mucho más. ¿Y qué otras cosas yo puedo medir? Pues insisto que hay otras cosas que yo no puedo medir. Este es un varón, es un atleta, y sin embargo parece que los hombres no pueden perder nada, y este hombre tenía también una ferritina de 48, 13,6 y 39,4 de hematocrito con volumen corpuscular por los suelos. Y el hombre estaba hecho polvo y era un atleta y se encontraba muy cansado, y también hurgando había problemas en la alimentación. Un caso que vi ayer, que no lo he podido recoger porque lo vi ayer en la consulta, chavalín de 21 años que juega al fútbol de manera amateur y que recientemente ha tenido una pérdida de conciencia, que se cayó al suelo y se partió prácticamente, bueno, se abrió la cara. Y entonces la madre lo trajo y tal, y ayer lo estaba viendo yo en la consulta. Entonces, hacemos pruebas de cardiología, un síncope, no tenía nada, test de inclinación, ecocardiograma, prueba de esfuerzo y tal. Hurgando de la dieta, el pollo, con perdón, desayunaba o un café con leche o nada. Comía a mediodía como única comida, jugaba después toda la tarde entrenándose al fútbol, no cenaba y se acabó chimpum. Entonces, ¿es posible esto? Pues es posible esto. Te dije, mira, tu problema es de la falta de alimentación. No tienes glucosa en el hígado, no tienes glucosa en el músculo, no tienes. Hemos pedido una analítica, una serie de pruebas, le vamos a hacer un test una sobrecarga de glucosa para ver la insulina y la glucemia, y no puedo traer los resultados porque no los tengo, pero suele ser normal encontrar una glucemia muy baja, y que además de tener la tensión baja y de ser un chico como muy vagotónico, pues eso es lo que hizo tener el síncope que tuvo. 2 líneas sobre hidratación, porque no vamos a tener todo el tiempo que necesita este tema, simplemente unos mensajes. Saber que en el momento en el que pasamos desde el reposo al ejercicio, y la actividad de producción de calor en el músculo aumenta alrededor de 100 veces por encima del reposo. La actividad que tiene ese músculo, tanto de producción de energía metabólica, que se traduce una parte en energía, en trabajo, y otra en calor, se multiplica por 100. El efecto de ese calor sobre la temperatura va a depender de la masa y la naturaleza. Si nuestro medio no fuera agua y fuera aceite, la temperatura subiría 2 grados centígrados por minuto, a diferencia de 1 grado que sube con el agua. Si no tuviéramos medios para amortiguar precisamente esa temperatura, a los 5 minutos estaríamos en 42 grados centígrados, a los 12 minutos llegaríamos a 50 grados, y a la media hora nuestra temperatura sería 70 grados, por la cantidad de energía que estamos produciendo durante el ejercicio. Entonces, si no existen estos mecanismos, evidentemente, ¿qué busca el organismo para intentar? Bueno, pues busca precisamente la sangre, de la misma manera que los radiadores llevan el agua caliente que está alrededor del motor, la llevan al radiador para que vaya enfriándose. Bueno, pues aquí también se busca precisamente que esta sangre sea la que coja el calor del músculo y la vaya dirigiendo a la piel y a las mucosas del aparato respiratorio. Por eso un individuo que hace deporte, me da igual que sea verano que invierno, su aliento es caliente, quema precisamente porque está eliminando, ya veis los perros cuando están agotados, ¿qué es lo que hacen? Pues precisamente por la boca y por el aparato respiratorio también eliminan ese calor. Nuestro cuerpo es lo que es. Cuando consumimos energía, el 25% se traduce en fuerza y el 70-75% en calor. Lo vemos con los coches, que son un poco menos perfectos que nosotros. 5 minutos, el coche en marcha y el motor está ya ardiendo. Tenemos estos mecanismos: conducción, convección, radiación, pero el más importante es la sudoración. Perdemos electrolitos y agua. ¿Qué pasa? Que si no cuidamos este tema de la hidratación, pues evidentemente vamos a tener problemas muy serios. Yo me voy a resumir diciendo pues que con pérdidas del 2% ya se pueden alterar la capacidad de realizar un trabajo. Fundamentalmente, en la mayoría de los atletas que pierden entre 1 y 5 del peso corporal en líquido, incluso en climas templados, y consumen líquidos de manera regular, puede haber también ya un deterioro del resultado con respecto al ejercicio, y en condiciones extremas pues ya las pérdidas pueden llegar a ser del 8-10%, con lo cual el equilibrio es muy importante. ¿Por qué? Porque si se produce un desequilibrio, al final hay un rendimiento físico menor, un aumento del esfuerzo que tengo que hacer para mantener la intensidad, y se produce un agotamiento por calor.
Esa pérdida altera la capacidad de trabajo, resistencia a la fatiga, potencia, velocidad de reacción, grado de coordinación. ¿Según qué deportes? Vital. Los mecanismos que se encuentran más alterados, el sistema cardiovascular falla, como hemos acabado de ver, es decir, baja la tensión arterial, el volumen sistólico, etcétera, etcétera, y los sistemas que mantienen la temperatura corporal se alteran, con lo cual, pescadilla que se muerde la cola. Hay que distinguir entre calambre por calor, síncope por el calor, agotamiento por el calor y golpe de calor. El golpe de calor es muy serio, es una urgencia médica. El agotamiento de calor es algo más pasajero. Los de ABC, cuando hay algo que aclarar, me llaman y hay una columna ahí en la que solemos... porque dijeron que Djokovic había tenido un golpe de calor, y entonces dijimos, no, es un agotamiento por el calor, porque un golpe de calor es una urgencia, y viene dado porque en ese momento las temperaturas que habían allí eran muy elevadas, etcétera, etcétera, y tiene su secuencia que hay que aclarar. Experimentos hechos en individuos en donde vemos que aumentándoles la volemia antes de hacer el ejercicio, bebiendo, o disminuyéndosela, dándole un diurético, disminuyendo la volemia, pues vemos cómo el volumen sistólico aumenta en uno y en otros disminuye, y cómo el gasto cardíaco aumenta en el que hemos aumentado la volemia y en otros disminuye. ¿Eso es importante? Pues ustedes me dirán, si el corazón bombea más sangre, más oxígeno en un máximo esfuerzo, si eso es mejor cuando estoy subiendo el Tourmalet que bombear menos sangre y bombear menos oxígeno. Bien, yo diría que esto lo vamos a pasar, la velocidad tal, esto también, la reducción de rendimiento. Sí, simplemente decir que tenemos dos problemas, uno es la falta de hidratación o el exceso de sudor, pero también hay un problema por el puro estrés térmico. Yo puedo estar muy bien hidratado, pero si estoy en un ambiente de 40 grados o 42 grados, ese estrés térmico va a alterar, puede llegar a alterarme en cuanto a la potencia aeróbica, incluso a mermarme en un 7% los resultados. Esto se debe a que la sangre, en lugar de ir al músculo para que haga el trabajo, se me va a la piel para perder temperatura. Conclusión, el estrés térmico y la deshidratación actúan de manera paralela e independiente, es lo que quiero de alguna manera separar. Y otro experimento, y ya no me queda nada, en donde se ve que también es importante cómo se plasma el beber o no beber antes del ejercicio, y entonces aquí estamos viendo cómo sin ingesta de agua, tenemos aquí unos parámetros que son, aquí tenemos primero antes del ejercicio, sin ingesta, con ingesta, y al final del ejercicio. Antes del ejercicio, el que ha tenido una ingesta, vemos como el glucógeno era de 587, sin ingesta, perdón, y con ingesta 615. Y después del ejercicio, el que no ha tenido una ingesta de agua, el ácido láctico o el lactato ha subido muchísimo más que en el que ha tenido una ingesta de agua, y lo que es más importante, se ha consumido más el glucógeno en el individuo que no ha hecho una buena hidratación, con lo cual si consumo más el glucógeno me estoy quedando sin absoluta energía o fuel para llevar a cabo el ejercicio. Es la última diapositiva, no voy a entrar en las bebidas isotónicas, son interesantes, son importantes, son convenientes, a partir de un determinado tipo de ejercicio y tiempo, eso sería otro tema para discusión, pero me parece un tema importante que hay que tener en cuenta a la hora de planificar y de hablar del tema del deporte, y muchos deportistas, no bebía, y era una cosa muy interesante, la madre me decía, la madre lo sabía todo, ya le decía que estaba, todo el diagnóstico que yo le hice me lo había dicho la madre, lo que pasa es que la madre no le escuchó y a mí se creyó lo que le dije y me dijo que me iba a empezar a hacer caso, ¿no? Entonces, esto era curioso porque el chaval no quería comer y entonces la madre decía, va a acabar con anorexia. Y luego me decía la madre que había momentos en donde le olía la boca a acetona. Y yo digo, claro, pues sí es lógico. Si él no come, le pasa como los niños. Sube la acetona y entonces la acetona lo que hace es que yo no tenga ganas de comer. Él salía de casa, o volvía, mejor dicho, después del entrenamiento con el fútbol, le decía a la madre, no quiero saber nada de la comida, ni me hagas nada. O sea, estaba probablemente con unos valores de acetona elevados y eso es lo que hacía que solo comiera una vez al día y el resto del día no tuviera ni ganas ni control. Bueno, para ser un número uno, y por supuesto que lo mejor es, pero para ser un número uno, lo que hemos dicho al principio, un buen plan de entrenamiento y una buena alimentación. Pero evidentemente yo creo que además de esto hace falta una muy buena materia prima. Muchísimas gracias.